Buenos días. Por favor, me avisan si se oye de manera adecuada y si estoy compartiendo pantalla, por favor. Buenos días, doctor. Sí se le oye y sí está compartiendo pantalla. Mil gracias, te agradezco. Entonces, ya es hora. Vamos a iniciar entonces con este acápite que nos habla de la regulación nerviosa de la circulación y como parte de esta regulación nerviosa de la circulación, vamos a enfocar el control rápido de la presión arterial. Entonces, pero primero nos abocaremos qué entendemos por regulación nerviosa de la circulación, qué conlleva esta regulación nerviosa. Bien, la participación del sistema nervioso en el control de la circulación fundamentalmente compromete tres acciones, tres acciones. El primero es que participa, como lo dice aquí, en la redistribución del flujo sanguíneo hacia las distintas zonas del organismo. Es función del sistema nervioso, por ejemplo, trasladar la sangre del reservorio venoso hacia el componente arterial o redistribuir la sangre de un determinado tejido u órgano que no está metabólicamente muy activo a otro que sí está metabólicamente activo. Esa es función de la regulación nerviosa. También a través del sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, puede modificar la actividad del corazón como bomba. ¿Qué quiere decir eso? Que puede aumentar la eficacia del corazón como bomba o puede descender esta actividad. Vamos a ver más luego que, por ejemplo, el aumento de la actividad se realiza fundamentalmente por un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. Y esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la velocidad de conducción. Cuando me refiero a velocidad de conducción, estoy refiriendo a la velocidad de transmisión del impulso cardíaco a través de ese sistema de excitación-conducción que tiene el corazón y que se lo ha visto en capítulos anteriores. Y el descenso se debe, obviamente, a una disminución del influjo simpático, pero fundamentalmente a un aumento de la actividad del parasimpático, que disminuye de manera considerable la frecuencia cardíaca, disminuye ligera a moderadamente la fuerza de contracción y también disminuye la velocidad de conducción. En caso de una estimulación parasimpática muy intensa, esta conducción inclusive se puede bloquear. Y la tercera actividad del sistema nervioso respecto a la circulación es el control rápido de la presión arterial, que es a lo que posteriormente nos vamos a abocar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre estas tres actividades que desarrolla el sistema nervioso. Y lo hace casi fundamentalmente a través del sistema nervioso autónomo. Como vamos a ver, muy poco tal vez tiene que ver el sistema de los nervios y músculos esqueléticos. Y de este sistema nervioso autónomo, fundamentalmente lo hace
a través del sistema nervioso simpático y muy poco, como les decía, a través del sistema nervioso parasimpático. ¿El simpático en qué influye? Tanto en el sistema vascular como en la función cardíaca, porque una característica de la inervación simpática al territorio circulatorio es que se distribuye a lo largo de todo el organismo, de las vísceras y de toda la parte periférica del organismo. Y también actúa de manera directa sobre la función cardíaca. Este es el centro vasomotor, fíjense, y que como vamos a ver, inclusive, hay una inervación directa, tanto de la vía simpática como parasimpática, al corazón. Por lo tanto, este va a tener una acción importante sobre la función cardíaca. Y el sistema parasimpático, como también mencionábamos hace un momento, fundamentalmente tiene que ver con el funcionamiento cardíaco, ya que el demás territorio circulatorio no recibe inervación parasimpática. Entonces veremos ligeramente cómo está distribuido este sistema nervioso simpático. Y tiene dos rutas esta inervación para llegar a todos los elementos de la circulación. En primer lugar, van a haber nervios simpáticos específicos, como vemos aquí, nervios simpáticos específicos que están dirigiéndose a las diversas vísceras internas y en especial, como hemos comentado, al corazón. Y el otro son los nervios espinales que transportan estas fibras simpáticas, aquí está, ¿no? A todo el resto de los vasos sanguíneos del organismo. Salen a través de los nervios espinales, van para hacer su primera sinapsis en la cadena simpática prevertebral y de aquí se distribuirán a todos los vasos sanguíneos del organismo. Y aquí vemos un ejemplo de cómo llega esta inervación simpática a los vasos periféricos. Y vamos a ver que esta inervación simpática es muy manifiesta en las arterias, pequeñas arterias y arteriolas. Los capilares, fíjense, los capilares no tienen inervación simpática. Parece que aquí hubiera un error, porque el capilar, este es el extremo arterial del capilar, y este es el extremo venoso del capilar. Por lo tanto, pues, en mi entender, no debería haber esto, porque los capilares no tienen músculo. Esa es la característica. El capilar no tiene músculo liso. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que llegue alguna inervación hacia ellos. No tiene ningún sentido. Tampoco llegan a los esfínteres precapilares y a las metaarteriolas. Posiblemente llegan algunas fibras solo en algunos tejidos, por ejemplo, en la circulación mesentérica, pero la gran mayoría de los esfínteres capilares y las metaarteriolas no reciben inervación simpática, porque hemos visto que tienen el esfínter capilar, es una sola fibra muscular lisa, y las metaarteriolas, muy pocas fibras musculares lisas dispuestas de manera intermitente, ¿no? Entonces, la inervación va fundamentalmente a las arteriolas, pequeñas arterias y, lógicamente, los grandes vasos, ¿no? Cuando se produce la estimulación simpática y esta actúa en el territorio de las arterias
arteriolas, esta vasoconstricción va a modificar la resistencia al flujo sanguíneo. Les decía que las arteriolas son como las válvulas de control que permiten que la sangre vaya en mayor o en menor cantidad al lecho tisular. Por lo tanto, una vasoconstricción de las pequeñas arterias y especialmente las arteriolas aumenta la resistencia periférica. Y vamos a ver que la resistencia periférica es uno de los factores involucrados en el control de la presión arterial. Los vasos grandes, como aquí vemos las venas, también reciben una inervación simpática. Pero hemos visto que las venas, el territorio venoso, es un territorio de almacenamiento de sangre. Por lo tanto, bajo el accionar de una vasoconstricción simpática, las venas disminuyen su volumen. Y al disminuir su volumen, la sangre contenida en ellas es desplazado hacia el corazón. Quiere decir que una vasoconstricción del territorio venoso aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es el otro factor que participa en el control de la presión arterial. Lo que comentábamos anteriormente, lo vemos ahora aquí de manera resumida, donde decíamos que una estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca. En una estimulación simpática máxima, la frecuencia cardíaca se puede triplicar del valor normal. Esto significa aproximadamente 200 o más latidos por minuto. Aumenta la fuerza de contracción. Puede aumentar al doble, o sea, un incremento del 100%. Y también aumenta la velocidad de conducción del impulso a través del sistema especializado que posee el corazón. La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca de manera importante y disminuye la contractibilidad, es decir, la fuerza de contracción, de manera leve a moderada. Por lo tanto, podemos decir que la participación es muy pequeña del parasimpático en la función vascular, no como el simpático que produce vasoconstricción de las arterias y del territorio venoso. Este no. Fundamentalmente actúa sobre la función cardíaca. ¿La información de dónde viene? Viene a través de los nervios vagos. Lógicamente, del centro vasomotor a través de los nervios vagos. Como aquí dice, un marcado descenso de la frecuencia cardíaca. Inclusive en unas situaciones de una excitabilidad parasimpática muy grande, se puede parar el corazón. El nodo sinoauricular deja de mandar la frecuencia rítmica excitadora normal. Y como se ha visto también en corazón, se produce el escape ventricular. Los ventrículos comienzan a latir por frecuencia propia para evitar la muerte del individuo. Ligero descenso de la contractibilidad, aproximadamente no más de un 30%. Bien. El mayor contribuyente de este proceso, podríamos decir, es el sistema vasoconstrictor simpático. Este sistema vasoconstrictor simpático, obviamente, está controlado por el sistema nervioso central, como hemos dicho, por el sistema nervioso autónomo y fundamentalmente a través del componente simpático y algo menos por el componente parasimpático.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas fibras nerviosas vasoconstrictoras no se distribuyen con la misma magnitud en todos los territorios vasculares. No. Por ejemplo, a nivel de riñones, intestinos, vaso y piel, estas fibras vasoconstrictoras son especialmente abundantes. Por lo tanto, en este territorio, el proceso vasoconstrictor es muy potente. En una vasoconstricción intensa, los riñones dejan de formar orina. El flujo sanguíneo a través de los intestinos se vuelve sumamente escaso, a nivel del vaso de la misma manera. Y la piel igual. La piel se puede poner tan blanca por una estimulación vasoconstrictora porque se han casi ocluido los vasos en estos territorios. A nivel del músculo esquelético, es mucho menos la distribución de estas fibras vasoconstrictoras. Por lo tanto, un influjo máximo no reducirá de manera sustancial el flujo sanguíneo a través del músculo esquelético. Porque vamos a ver que cuando se realiza una descarga simpática masiva, los músculos deben mantener una irrigación adecuada para también generar respuestas simpáticas adecuadas. Y mucho, mucho menos realmente en cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque tienen muy pocas fibras vasoconstrictoras simpáticas. Entonces, en caso de una estimulación simpática máxima, el flujo sanguíneo a través del cerebro y el corazón esencialmente no se modifica. Este concepto es muy interesante que debemos internalizarlo. Decir que la distribución de las fibras simpáticas y por lo tanto los procesos de vasoconstricción no son los mismos en todos los tejidos y órganos. Poco, muy poco, en estos 4 territorios, leve a moderado en este territorio y casi nada en cerebro y corazón. Pero además de este sistema vasoconstrictor, existen también algunas fibras vasodilatadoras. Todavía no está muy claro la significación del sistema vasodilatador simpático en el control de la circulación, porque fibras vasodilatadoras solo existen en una cantidad moderada, diríamos, a nivel del músculo esquelético. Y posiblemente el accionar de estas fibras vasodilatadoras tengan que ver solo con 2 acontecimientos circulatorios que los veremos con un poco más detalle más adelante, ¿no? El centro vasomotor y cómo controla la función cardiovascular, ¿no? Vamos a ver que este centro vasomotor, voy a regresar un poco, aquí está. Este centro vasomotor, fíjense, se encuentra en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Este es el centro vasomotor. Y tiene 3, aquí está, tiene 3 zonas. Una zona vasoconstrictora, obviamente, de ahí es donde nacen las fibras simpáticas vasoconstrictoras. Está situado bilateralmente en la parte anterolateral de la porción superior del bulbo y tal vez algo de la porción inferior de la protuberancia. La zona vasodilatadora está también
situada bilateralmente, de la misma manera porciones anterolaterales, pero en la mitad inferior del bulbo. Perdón. Algo interesante que ver es que las fibras de esta zona vasodilatadora se proyectan hacia arriba, aquí. ¿A dónde? A la zona vasoconstrictora. Y de esta manera se consigue la vasodilatación a través de que inhiben a esta zona. Es muy lógico pensar que si inhibimos la acción de la vasoconstricción, el resultado es una vasodilatación. Por lo tanto, el principal accionar de esta zona vasodilatadora es mandar proyectar sus fibras hacia la zona vasoconstrictora y de esta manera inhibir. Posiblemente muy pocas fibras vasodilatadoras salen, como hemos dicho, de manera directa hacia el músculo esquelético. Y pare de contar. Una tercera zona es la zona sensitiva. Y esta zona sensitiva se encuentra por detrás de ambas. Por detrás de ambas, igual, bilateralmente, y está en relación directa con el núcleo del tracto solitario. Es a esta zona sensitiva que se encuentra en la parte posterolateral del bulbo y en la parte inferior de la protuberancia que le llegan las señales sensitivas. Como dice aquí, recibe señales nerviosas sensitivas que vienen de dónde? De todo el sistema circulatorio y llegan a través de dos nervios, el nervio vago, los nervios vagos y los nervios glosofaringios. Estos, a través del tracto solitario, llegan a esta zona sensitiva. Y de esta zona sensitiva se mandarán señales hacia la zona vasoconstrictora o hacia la zona vasodilatadora para generar la respuesta refleja. ¿No? Llega la señal sensitiva a vasoconstrictora o vasodilatadora, ahí se integran las señales y se genera la respuesta refleja para generar procesos de vasoconstricción o procesos de vasodilatación. Pero como está también inmerso ahí mismo el centro cardiorregulador, también este responderá aumentando o disminuyendo el accionar de la bomba cardíaca. Normalmente, todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo están en un estado de semicontracción. ¿Qué significa estado de semicontracción? No están ni totalmente contraídos ni totalmente dilatados. Están a medio camino de ambos. Y esto es muy interesante, porque cuando un vaso sanguíneo está a medio camino, puede ir a una vasoconstricción o puede ir a una vasodilatación. Porque si estuvieran dilatados, solo pueden contraerse. O si están contraídos, solo podrían dilatarse. Fíjense qué interesante es que estén en un medio camino, en un estado de semicontracción. ¿Y a qué se debe este estado de semicontracción? A que esta zona vasoconstrictora transmite señales continuamente a todo el territorio vascular a través de estas fibras nerviosas vasoconstrictoras. A este se llama el tono vasoconstrictor simpático. ¿Con qué frecuencia de descarga lo hace? Entre medio a 2 impulsos por segundo. Y gracias a este influjo continuo de estimulación parasimpática, se produce el tono vasomotor.
El tono vasomotor, por lo tanto, es lo que he mencionado anteriormente, ese estado de semicontracción. ¿Y cuán importante es este tono vasomotor? Lo podemos ver aquí en esta gráfica, en el cual tenemos obviamente un perrito anestesiado que tiene una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Se le pone la anestesia espinal total y por lo tanto se interrumpe la salida de la médula espinal a través de los nervios espinales o esos nervios específicos a todo el territorio vascular del organismo. Y fíjense que se produce una caída significativa de la presión arterial. De 100 cae a 50 milímetros de mercurio. Eso evidencia que la mitad de la presión arterial está generada por este tono vasomotor. Fíjense, aquí se le ha dado una inyección de noradrenalina. Sabemos que la noradrenalina es el neurotransmisor implicado en la transmisión del impulso a través del sistema nervioso simpático. Entonces aquí le han inyectado noradrenalina e inclusive le han puesto un poquito más de lo necesario y por eso que ha subido hasta 150 la presión arterial. Esto nos confirma que realmente es la noradrenalina la que transmite, permite la transmisión de los impulsos hacia el músculo liso vascular. Al cabo de unos 2-3 minutos, se metaboliza esa noradrenalina, se destruye y nuevamente vuelve el nivel de la presión arterial a 50 milímetros de mercurio. Pasará la anestesia espinal y el animalito recuperará su presión normal de 100 milímetros de mercurio. La actividad cardíaca también está regulada por el centro vasomotor, porque vamos a ver que sus acciones, tanto vasculares como cardíacas, están coordinadas, son cooperativas. Cuando existe una vasoconstricción, generalmente también existe una estimulación cardíaca, o cuando existe un proceso de vasodilatación, conlleva también una inhibición de la actividad cardíaca. Las porciones laterales del centro vasomotor aumentan la acción del corazón como bomba, o sea, genera impulsos excitadores. Y la porción medial, que está en relación con los núcleos motores dorsales del vago, disminuye la función de la bomba. Y hemos visto cómo lo hace, ¿no? Disminuyendo frecuencia, disminuyendo contractibilidad y disminuyendo conductabilidad. Aquí a la inversa, ¿no? Este centro vasomotor que lo hemos mencionado anteriormente y que se encuentra en el tronco encefálico bajo, o sea, bulbo y protuberancia, también está influido por otros centros nerviosos superiores, especialmente por pequeñas neuronas que están situadas en toda la sustancia reticular del tronco encefálico, o sea, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo y en el hipotálamo. Pero no solo en las sustancias reticular del tronco encefálico, sino también muchas áreas de la corteza cerebral influyen en el accionar del centro vasomotor. Posiblemente el más importante es la corteza motora, pero también recibe influjos de la parte anterior del lóbulo temporal, de las zonas orbitales de la corteza frontal, de la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala, el tabique, el hipocampo, etc. Muchas partes tienen que ver en su coordinación de acción del centro vasomotor.
La noradrenalina, ya hemos comentado que es el neurotransmisor vasoconstrictor simpático. En ese experimento al perrito, como han visto, se le da noradrenalina y la presión ha subido hasta 150. Eso evidencia que el neurotransmisor es la noradrenalina. Pero vamos a ver que cuando se produce el influjo simpático, no solo va al lecho vascular, sino también va a la médula de la corteza suprarrenal, perdón, a la médula de las glándulas suprarrenales. Y cuando la médula de las glándulas suprarrenales recibe una estimulación simpática, libera adrenalina y noradrenalina. Y esta noradrenalina puede estimular los receptores beta-adrenérgicos, generando no solo vasoconstricción, sino vasodilatación. Porque los receptores alfa-adrenérgicos son vasoconstrictores, los receptores beta-adrenérgicos son vasodilatadores. La característica de la noradrenalina es que solo actúa sobre los alfa-adrenérgicos, pero la adrenalina, como aquí estamos viendo, puede interactuar en ambos. Por lo tanto, en territorios en los cuales exista receptores beta-adrenérgicos, por ejemplo, la circulación coronaria, una estimulación adrenérgica produce una vasodilatación. Ahí está, médula suprarrenal, que puede segregar tanto adrenalina como adrenalina. Esto permite un doble sistema de control, un control directo por los nervios y un control indirecto a través de la secreción de la médula suprarrenal. Es por eso que el accionar del sistema cardiovascular es tan preciso y exacto. ¿Se oye de manera adecuada? ¿Se está viendo de manera adecuada? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Si tuvieran alguna pregunta, no tengan problema en interrumpirme, ¿ya? Que no quede dudas para seguir avanzando. Hablaremos ahora del sistema vasodilatador simpático que les mencioné anteriormente y les decía que la participación en el control del sistema circulatorio es todavía un poco discutido, ¿no? Porque los nervios simpáticos que inervan los músculos esqueléticos, les decía, fundamentalmente va a los nervios, perdón, a los músculos esqueléticos, van a transportar ambos tipos de fibras, vasoconstrictoras y vasodilatadoras. En algunos animales, esto como curiosidad, por ejemplo, en el gato, estas fibras vasodilatadoras liberan acetilcolina y no noradrenalina. En los primates, y obvio por lo tanto, en el hombre, posiblemente el efecto vasodilatador depende de la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Por quién? Obvio, por la adrenalina. ¿Y qué causa? Por supuesto, vasodilatación. Nuevamente, aquí aparece lo que les mencionaba. No parece tener este sistema vasodilatador simpático un papel importante en el control de la circulación. Pero posiblemente tiene dos acciones. Una es al inicio del ejercicio. Cuando la persona va a iniciar el ejercicio, imagínense a un corredor de, no sé, de 100 metros planos, parado en la línea de inicio de la carrera. Este estimula su sistema vasodilatador y permite un aumento anticipado del flujo sanguíneo hacia los músculos.
Los músculos no han hecho un solo movimiento, por lo tanto no ha aumentado su demanda metabólica, no ha aumentado su demanda metabólica, pero ya está recibiendo un flujo anticipado de sangre porque gracias a este componente le está llegando más sangre para responder de manera inmediata a esa acción muscular. Y el otro, que lo conocemos mucho más, ¿no? Es el desvanecimiento emocional. También lo llaman vaído emocional o síncope de vasos sanguíneos, vagal del nervio vago, síncope vasovagal. ¿Qué acontece en este desmayo, en este vaído? Y es que cuando el individuo recibe emociones intensas, que son pensamientos perturbadores a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo, muy malas noticias. La persona recibe muy malas noticias, ese es un pensamiento perturbador y esto activa al sistema vasodilatador muscular. Por lo tanto, el lecho vascular se distiende y la sangre se acumula en todo este lecho vascular. No olvidemos que el 30 al 40% de la masa corporal son músculos. Pero también como tiene un componente vagal, esta acción de pensamiento perturbador activa al centro vagal cardioinhibidor, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción cardíaca de manera leve a moderado, y estos dos hacen que disminuya la presión arterial y la persona pierde el conocimiento, se desmaya. Síncope vasovagal, desvanecimiento emocional, vaído emocional. Entonces, posiblemente solo en estas dos condiciones actúa el sistema vasodilatador simpático. Bien, ahora vamos a pasar a un otro accionar del sistema nervioso sobre el control de la circulación. Hemos visto los dos anteriores, la redistribución del flujo sanguíneo en diversas zonas, órganos o tejidos, la participación en la regulación del corazón como bomba, y ahora el tercer componente, que es la regulación, el control rápido de la presión arterial. Y los vamos a ejemplificar. Cuando disminuye, cuando cae la presión arterial, ¿qué acontece? Que las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras se estimulan. ¿Para qué se estimulan? Para normalizar la presión arterial. Pero no solo hay una estimulación de este componente, también se produce una inhibición de las señales vagales hacia el corazón. Por lo tanto, es un doble accionar. Esta fórmula es algo que siempre debe estar en nuestra mente. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Por lo tanto, podemos decir que el gasto cardíaco es directamente proporcional. Aumenta gasto cardíaco, aumenta presión arterial. Obvio. La resistencia periférica también es directamente proporcional. Aumenta resistencia periférica, aumenta presión arterial. Y más obvio aún que si aumentan estos dos componentes, gasto cardíaco y resistencia periférica, aumentará mucho más la presión arterial. Y es lo que hace el control simpático de la presión arterial. Fíjense,
Cuando llegue el influjo simpático a las arteriolas y pequeñas arterias, estas se contraen. Si se contraen las arteriolas y pequeñas arterias, aumenta la resistencia periférica. Si las venas se contraen, o sea, esos territorios de almacenamiento, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Obvio, aumentará la presión arterial. Y también hemos visto que el sistema nervioso autónomo actúa sobre el corazón. ¿Lo ve? Acelerando la acción simpática e inhibiendo la acción parasimpática. Todos estos hacen que la bomba cardíaca sea más potente. Si la bomba cardíaca es más potente, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, se eleva la presión arterial y con esto se corrige este hecho, este acontecimiento. Entonces, este es el accionar típico de un influjo simpático sobre el aparato cardiovascular. ¿No ven? Arteriolas, venas y corazón. La característica del control nervioso es su rapidez. Por eso el título dice control rápido. En 5 a 10 segundos ya puede elevarse la presión arterial, inclusive al doble de lo normal. Fácilmente puede llegar a los 200 milímetros de mercurio de presión arterial media. O su inhibición brusca disminuirá. La presión arterial caerá, la presión arterial hasta la mitad, 50 milímetros de mercurio, en un tiempo un poquito más prolongado, pero de todos modos muy corto, 10 a 40 segundos. Normalmente existe un aumento de la presión arterial durante el ejercicio muscular. Y además, como vamos a ver, en otros tipos de estrés. Durante el ejercicio muscular, si recordamos el capítulo anterior, el flujo sanguíneo a través de los músculos activos a veces aumenta hasta 20 veces o más. Es decir, de estar recibiendo 4 ml, ¿no? Por minuto, por 100 gramos, acabas recibiendo 80 ml. De estar recibiendo no más de unos 700 ml por minuto, puede acabar recibiendo 14, 16, 18 litros por minuto. Por lo tanto, para cumplir esta demanda, no solo debe aumentar el flujo a través de los músculos por un proceso de vasodilatación, sino que aumenta este flujo gracias a un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, como veíamos anteriormente respecto al control por centros superiores del centro vasomotor, diversas zonas motoras cerebrales activan a este sistema reticular del tronco encefálico. Me estoy refiriendo al centro vasomotor. Otros tipos de estrés también producen un incremento similar de la presión arterial que el que se presenta en el ejercicio, ¿no? O inclusive más. Cuando existe un miedo intenso que se llama reacción de alarma, la presión arterial de la persona puede aumentar hasta 175 o 200 milímetros de mercurio en tan solo unos pocos segundos. Y esto prepara al animal o a la persona para la lucha o para la huida. Esto, como les decía, se conoce como reacción de alarma. Todos los mecanismos nerviosos que participan para mantener una presión arterial normal lo hacen
a través de sistemas de retroalimentación negativa. Son mecanismos reflejos basados en la retroalimentación negativa. Y veremos cuáles son. En realidad son Doctor, tres. Dime. doctor, disculpe, tenía una consulta. ¿Puede volver a la otra diapositiva, por favor? Muy bien. Con relación, cuando aumenta la presión arterial durante el ejercicio, digamos, durante un tiempo prolongado, ¿las arterias se van a dilatar, doctor? ¿O siguen a estar contraídas? No, no, no. Pues, se van a dilatar las arterias de los músculos que están activos. Por eso, fíjense, y le agradezco la pregunta, fíjense, la presión arterial puede aumentar, dice, en un 30, en un 40, un 60%. ¿Por qué hay tanta variabilidad? Porque va a depender de cuánta cantidad de músculos esqueléticos están activos. Imagínense a una persona nadando o en un partido de básquet. Si ustedes ven mentalmente, la mayor parte de los músculos esqueléticos están en actividad. Por lo tanto, en esa mayor cantidad de músculos existe un proceso de vasodilatación. Vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo. Por lo tanto, en esas personas que están nadando, jugando fútbol, básquet, posiblemente el incremento de la presión arterial no pasará de 30 milímetros de mercurio. Pero en una persona que está realizando muy poco movimiento en los músculos, son muy pocos los músculos que están participando. Imagínense a dos personas haciendo pulseta. Las personas que están haciendo esas pulsetas y que vemos en la tele, nos muestran, ¿no ve? Esas imágenes, lo que están contrayendo son los músculos, por ejemplo, solo del brazo. Ese es el que está en movimiento, los músculos del brazo. Los demás músculos de todo el organismo están en una tensión. Esos no reciben un aumento del flujo sanguíneo. En esos están los procesos de vasoconstricción. La vasodilatación solo estará en los músculos del miembro, por ejemplo, superior derecho. Y la presión en ese tipo de actividad, con seguridad que aumenta a más del 60%. Ustedes ven la cara de esos individuos, está totalmente colorada por un aumento de la presión importante. Entonces, el cuánto aumente depende de cuánta masa muscular está activa. Cuanto mayor masa muscular esté activa, menor el incremento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque en esos músculos hay vasodilatación. Cuanto menos músculos estén activos, el incremento de la presión arterial será mayor, porque solo en ellos hay el proceso de la vasodilatación. No sé si he logrado contestar su pregunta, si se ha aclarado ese concepto. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora ya entiendo mejor. Muchas gracias, doctor. No, no tienes por qué. Entonces, seguimos adelante ahora. ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto a esto? No. Entonces veremos este sistema de control rápido que les decía está mediado por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente simpático, y son tres: los vasoreceptores, los quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Todos ellos tienen un accionar similar, solo que son estimulados por diferentes receptores. En el primer caso del sistema vasoreceptor, este se va a iniciar como, aquí lo dice, por receptores de estiramiento
llamados también presorreceptores o vasoreceptores, y que están situados en los vasos periféricos, o sea, en puntos específicos de las arterias de gran tamaño que se encuentran en la parte superior del tórax y el cuello. Cuando existe un aumento de la presión arterial o puede ser una disminución de la presión, estos receptores reconocen esta variabilidad de la presión y transmiten las señales hacia el sistema nervioso central, donde específicamente al centro vasomotor. Y del centro vasomotor regresarán señales reflejas de retroalimentación hacia la circulación y el corazón. ¿Para qué? Para volver a la normalidad esta alteración de la presión arterial. Veremos un poco más específicamente aquí. Aquí tenemos los vasoreceptores. ¿No ve? Como dice aquí, son terminaciones nerviosas de tipo spray que responden a la distensión. Están localizados a nivel de las carótidas y a nivel del callado aórtico. Los presorreceptores son especialmente abundantes en la superficie de la carótida interna, ¿no? Y se denomina seno carotídeo. Aquí está un poco mal ubicado, porque aquí está en la carótida común. Esto debería estar en la carótida interna, ¿no? Ve aquí, debería estar, ¿no? La información de estos presorreceptores carotídeos viajan a través del nervio de Hering. Aquí está, nervio de Hering. Viajan a encontrarse ¿con quién? Con el nervio glosofaringio. Y este nervio glosofaringio acaba en el tracto solitario. Y este tracto solitario hemos dicho que es la porción sensitiva del centro vasomotor. Y de esta porción sensitiva se manda información tanto a la zona vasoconstrictora como a la zona vasodilatadora. Ahí se integran, obviamente también a la zona cardioaceleradora o cardioinhibidora, porque son congruentes, hemos dicho, ¿no? Ahí se integran las señales y regresa a través de las fibras simpáticas o del nervio vago. En el callado aórtico, fíjense, en el callado aórtico también están presentes varios vasoreceptores o presorreceptores que mandan su información directamente a través de los nervios vagos. ¿A dónde? Al mismo lugar, tracto solitario, zona sensitiva del centro vasomotor, y de la misma manera se integra la información a ese nivel y se produce la respuesta. Esta gráfica es bastante interesante porque nos permite ver el grado de respuesta que tienen estos vasoreceptores ante cambios de la presión arterial. Si nosotros vemos aquí la presión arterial y aquí el número de impulsos, vemos que entre 0 y 50 a 60 milímetros de presión arterial no funcionan los vasoreceptores. 0. No mandan ninguna señal. 0. Pero conforme aumenta la presión arterial de los 60 milímetros de mercurio, fíjense cómo está aumentando el número de impulsos por segundo, llegando a un máximo aproximadamente a los 180 milímetros de mercurio de presión. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es esta parte, esta porción tan aguda, tan pendiente de esta curva, donde vemos que el influjo máximo de variabilidad
aumento o descenso del número de descarga de los varorreceptores está en torno de los 100 milímetros de mercurio, o sea, está donde la presión arterial es normal. Los varorreceptores, como dice aquí, están actuando más eficazmente en el intervalo de la presión normal, o sea, en el intervalo de los 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Otra característica de los varorreceptores es que responden mucho y con rapidez cuando existen cambios de presión, que cuando la presión es estacionaria. Inclusive, la capacidad de descarga de los varorreceptores varía con cada sístole y con cada diástole, porque sabemos que en la sístole se alcanza la presión máxima y en la diástole mínima. Hasta eso reconoce estos varorreceptores, por eso que son muy eficaces en el entorno de la presión arterial normal. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la presión arterial normal en un animal, un perrito, ¿no? Y que se le pinzan las carótidas. Al pinzar las carótidas, cae la presión arterial en los varorreceptores, presorreceptores carotídeos. Y esta caída genera esta reacción para aumentar la presión, porque reconoce que le está llegando poca sangre a las carótidas. Ha caído la presión por este pinzamiento. Se activa todo el sistema reflejo que hemos mencionado, ¿no ve? Y la presión arterial sube y se mantendrá en 150 milímetros de mercurio mientras ambas carótidas están pinzadas. Se las libera y fíjense, inmediatamente cae la presión arterial, inclusive a un nivel un poquito más bajo de lo adecuado, de lo normal, como un mecanismo de sobrecompensación, pero al cabo de algunos minutos nuevamente llega a la normal, a la normalidad. Esta caída acontece por la vía inversa. Se inhibe el centro vasomotor, se excita el parasimpático vagal, vasodilatación de venas y arteriolas, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción cardíaca, y todo esto nuevamente hace caer, descender la presión arterial. Esa gráfica que mostré, donde vemos que los varorreceptores están actuando fundamentalmente en el ámbito de la presión arterial normal, es que les permite atenuar los cambios que se producen durante la actividad cotidiana de la persona, ¿no? Ejemplo, cambios de la postura del cuerpo. Cuando una persona está echada durante algún tiempo y se levanta, especialmente después, de una manera rápida, si es que no hubiera este sistema presorreceptor o varorreceptor, la persona disminuiría su presión arterial en la parte alta del cuerpo, en especial el encéfalo, y la persona podría sufrir mareos o inclusive un desmayo. No creo que ninguno de nosotros no haya experimentado alguna vez ese tipo de reacción, ¿no? Cuando uno se levanta muy rápido, por algún pequeño motivo puede ser que no responde muy rápidamente el presorreceptor y medio muyu da a la persona, ¿no? Y esto se evita, fíjense, con el accionar de los varorreceptores. Por eso es que cuando aquí están los varorreceptores normales, la oscilación de la presión arterial con todas las acciones que tiene la persona, o en este caso es el registro de un perrito, el cual puede estar ladrando, puede estar echado, comiendo, saltando, etcétera, la presión arterial normal no baja
de 85 milímetros de mercurio o no sube a más de 115 milímetros de mercurio. Todo está en ese rango. Y la mayor parte del tiempo, fíjense, está en torno de la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando se denerva el vasoreceptor? Ese mismo tipo de acciones de ladrar, saltar, comer, hacer sus necesidades, el perrito, puede generar que la presión arterial, fíjense, caiga a la mitad de lo normal, a 50 milímetros de mercurio, o puede elevarse hasta 160 milímetros de mercurio. Fíjense cómo hay esta oscilación importante. Como aquí lo dice, el intervalo de variación aumenta en 2,5 veces. Si nosotros vemos esto, esta variación es 2,5 veces que esta variación. Por esta atenuación que amortigua estas caídas y descensos bruscos, es que se los llama a los vasoreceptores amortiguadores, o a los nervios que transmiten esta información, se los llama también nervios amortiguadores, porque están amortiguando esta variabilidad tan grande. En esta gráfica también se muestra lo que hemos mencionado. Cuando está normal, fíjense, la variabilidad es muy poca. La variabilidad es muy poca. Y la mayor parte del tiempo, fíjense, el pico está en los 100 milímetros de mercurio. Y cuando el animal ha sido denervada, fíjense cómo aumenta de manera manifiesta la variabilidad de la presión. Pueden desde 50 fácil hasta 160 milímetros de mercurio varía. Y aquí, como les decía, de 85 a 115, no más. La pregunta es, ¿serán importantes los vasoreceptores en la regulación de la presión arterial a largo plazo? La respuesta también es bastante controvertida. ¿Por qué es controvertida? Porque los vasoreceptores tienden a reajustarse, a adaptarse a una presión que ha cambiado, pero que permanece así, cambiada durante más de 1 a 2 días. Aquí el ejemplo. Si la presión arterial aumenta de 100 a 160 milímetros de mercurio, inmediatamente en segundos va a aumentar la frecuencia de descarga de estos impulsos a un nivel muy alto. Pero después de varios minutos y que no ha logrado caer esta presión arterial, la frecuencia comienza a disminuir, la frecuencia de descarga de estos vasoreceptores disminuye. Ahora, lo mismo sucede. Si la presión arterial cae, los vasoreceptores no transmiten ningún impulso. Pero si se mantiene baja esa presión, al cabo de 1 a 2 días, nuevamente vuelven a su frecuencia normal. Como aquí, mantenida esta presión alta al cabo de 1 a 2 días, ya no está incrementada su frecuencia de descarga. Su frecuencia de descarga está muy cercana a lo normal. De esta manera, igual, a pesar de que sigue la presión arterial baja, en 1 a 2 días se han adaptado a trabajar con esa presión alta o con esa presión baja. Y les decía, es controvertida porque muchos dicen, no, es que no se adaptan ni se reajustan por completo. Por lo tanto, participan de alguna manera en el control a largo plazo, fundamentalmente al influir la actividad nerviosa simpática hacia los riñones. Porque como vamos a ver el día viernes, que es regulación a largo plazo de la presión arterial, esta regulación a largo plazo es función del sistema renal
líquido corporal. Por lo tanto, si el sistema nervioso simpático influye de alguna manera en el funcionamiento de los riñones, tiene que influir en el control de la presión arterial a largo plazo. Nuevamente sigue siendo controvertida y discutida, posiblemente tiene muy poco que ver en la regulación a largo plazo. Hablaremos ahora de los quimiorreceptores. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran que les aclare algo? Bien, parece que no hay preguntas, por lo tanto ahora hablaremos de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son muy parecidos a los varo o presorreceptores, solo que, como su nombre dice, no son receptores de estiramiento, sino son receptores que reconocen las modificaciones químicas que existen en la sangre. ¿Qué reconocen estas células quimiosensibles? Un nivel bajo de oxígeno, un exceso de dióxido de carbono y un exceso de iones hidrógeno. Estos cuerpos se encuentran paralelos a los varoreceptores, o sea, en la bifurcación de las carótidas, y se los llama cuerpos carotídeos, y sobre el callado aórtico fundamentalmente. 2 o 3 a nivel del callado aórtico. Son grandecitos, tienen más o menos unos 2 milímetros de diámetro y están irrigados por una arteria nutricia que les permite entrar en estrecho contacto con la sangre arterial. Estrecho contacto con la sangre arterial, ¿para qué? Para reconocer estos 3 tipos de defecto que puede existir. Y van por la misma vía que los varoreceptores. Nervios de Hering los carotídeos, vagos los aórticos, y generan exactamente la misma respuesta refleja. Lo que sí debemos saber, y es importante, que los quimiorreceptores no actúan en el rango de los 100 milímetros de mercurio de presión arterial, sino actúan cuando cae por debajo de 80 milímetros de mercurio la presión arterial. Por lo tanto, es un mecanismo que se torna activo cuando ha descendido la presión arterial. Por eso que, como dice aquí, es mucho más importante el accionar de estos quimiorreceptores en el control de la respiración, porque está reconociendo estas variaciones que tienen que ver con el accionar del sistema respiratorio. Por lo tanto, cuando vean el capítulo de respiración o veamos el capítulo de respiración, vamos a nuevamente a tocar estos quimiorreceptores que son muchísimo más importantes en la regulación de la respiración. Hablaremos de un otro componente que son los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar. Existen a nivel de las aurículas, a nivel de la aurícula fundamentalmente derecha y de la arteria pulmonar, receptores de volumen o receptores de baja presión. Se los llama de baja presión porque estamos en un territorio de baja presión. La aurícula, obvio, tiene baja presión. Hemos mencionado que la aurícula derecha, 0 milímetros de mercurio, la aurícula izquierda, 2 milímetros de mercurio, y las arterias pulmonares tienen 1/6 parte de la presión que existe en el territorio arterial. Por lo tanto, estos muy pertinentemente reciben el nombre de receptores de baja presión, que tal vez es más interesante llamarlos receptores de volumen, porque reconocen los cambios de presión generados por cambios de volumen en sangre.
Son similares a los vasoreceptores. Hemos visto los quimio también son similares. Todos siguen el mismo libreto, podríamos decir. Pero estos receptores de volumen tienen la función de minimizar los cambios de la presión arterial cuando hay cambios de volumen. Porque el volumen sanguíneo genera un aumento del retorno venoso, o si cae el volumen sanguíneo, una disminución del retorno venoso. Y el retorno venoso es directo respecto al gasto cardíaco. Y vemos nuevamente con un ejemplo en un animal, en un perrito que está ahí y le han dado de manera rápida 300 ml de sangre. Le han transfundido 300 ml. Posiblemente estos 300 ml significa casi un 20-25% de su volumen total de sangre, porque no creo que un perro pase más de 1,5 litros su volumen sanguíneo, ¿no? Entonces es un volumen importante. Estos 300 ml, cuando todos los receptores están actuando, la presión va a aumentar solo en 15 milímetros de mercurio. Si se bloquean los vasoreceptores, la presión aumentará en 40 milímetros de mercurio. Pero si además están bloqueados los receptores de baja presión o receptores de volumen, fíjense, la presión arterial se duplica, aumenta en 100 milímetros de mercurio. De tener 100 pasa a tener el perrito 200 milímetros de mercurio de presión arterial. Por lo tanto, la respuesta de estos receptores tiene que generar una disminución del volumen, tiene que generar que estos 300 ml que se le ha puesto en exceso deban desaparecer. ¿Y cómo lo hace? A través de una activación de los riñones. Se genera el reflejo de volumen. Por lo tanto, este reflejo de volumen, como les he mencionado, provocado por estiramiento de las aurículas y de la arteria pulmonar, dilata las arteriolas aferentes renales. Una dilatación arteriolar aferente renal implica aumento de la filtración glomerular. Pero además, congruentemente con esto, disminuye la secreción de la hormona antidiurética, disminuye ADH. Por lo tanto, se filtra mucho y se reabsorbe poco. Obvio que va a aumentar de manera importante la pérdida de volumen líquido a través de los riñones. Pero además, este accionar de los receptores de volumen hacen que las propias aurículas liberen una sustancia que se llama péptido natriurético auricular. Como su nombre dice, promueven la pérdida de sal por los riñones. Y si se pierde sal, necesariamente le acompaña agua, porque es paralela la pérdida de sal y la pérdida de agua. Todos estos tres accionares aumentan la pérdida de líquido por los riñones. Y en el lapso de algunas horas, estos 300 ml que estaban en exceso desaparecen. Y por lo tanto, la presión arterial del animal volverá a su nivel normal. Otra consecuencia del accionar de estos receptores de baja presión es que cuando estos se estimulan, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Normalmente lo hace congruentemente con la con la frecuencia cardíaca inicial. Si normalmente estuviera alta, más bien podría disminuirla, pero habitualmente es una frecuencia baja y por lo tanto va a elevar la presión, va a elevar la frecuencia cardíaca. Y esta frecuencia cardíaca puede aumentar hasta en un 75%. O sea, es una actividad importante de incremento.
De este 75%, un 15% se debe al efecto directo de ese aumento de volumen que está en las aurículas y que estira el nódulo sinusal o sinoauricular. Este estiramiento produce este 15%. Pero la mayor parte, 40-60%, se debe a este reflejo de Bainbridge. Y es que estas señales de estos receptores viajan a través de los nervios vagos, porque están a nivel de las aurículas, van al bulbo raquídeo, centro vasomotor, y aumentan la frecuencia y la contracción cardíaca. ¿Para qué lo hace? Porque un aumento de la frecuencia cardíaca y contracción cardíaca más bien elevaría la presión arterial. Y nosotros no queremos que se eleve la presión arterial, pero este efecto tiene una función protectora, porque evita, previene que la sangre se encharque, se estanque en las grandes venas, la aurícula y la circulación pulmonar, que sería muy nocivo para la función cardiopulmonar. Y vemos el tercer componente nervioso, que es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Hasta aquí hemos visto que los receptores que participaban antes están en la periferia, no están a nivel del encéfalo. Hemos visto, están a nivel de las aurículas, de la carótida, de la aorta. En este caso, es el propio centro vasomotor el que tiene su receptor que reconoce un déficit nutricional. Cuando el flujo sanguíneo disminuye al centro vasomotor y crea una isquemia, significa defecto nutricional, no está recibiendo la cantidad adecuada de nutrientes para sobrevivir. Entonces, este centro vasomotor responde de manera directa a esta isquemia, generando una respuesta muy potente, muy potente. Posiblemente el que tiene más efecto es el dióxido de carbono, un incremento del dióxido de carbono, pero también tiene que ver la disminución del oxígeno y el aumento de los hidrogeniones. Es así que la reacción es tan potente que puede elevar la presión arterial media a 250 milímetros de mercurio, inclusive durante un tiempo como 10 minutos. Como dice aquí, es tan potente que esta vasoconstricción es muy intensa en los vasos periféricos. Por ejemplo, la piel se torna totalmente blanca. Se ocluyen casi total o totalmente los vasos que están yendo al vaso, a los intestinos y a los riñones. Los riñones dejan de producir orina. La característica de este sistema es que no se activa si es que la presión arterial no cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no es un controlador habitual de la presión arterial, es un controlador de alarma, es un controlador de emergencia, porque recién podría activarse si cae por debajo de 60 y su mayor estimulación se da con 15 a 20 milímetros de mercurio de presión arterial. Esto significa una presión que está muy, muy cerca a la letalidad. O sea, la persona se está muriendo. Si no se corrige esto, la muerte es inminentemente. Por eso dice, el flujo sanguíneo hacia el cerebro está disminuyendo muy peligrosamente cerca del nivel letal de lo que sería inevitable, el deceso. Por eso que decimos que la respuesta isquémica es la última trinchera. Algunos otros libros dicen que es el último dique. Se rompe el dique, todo inundado, todos ahogados. El último cartucho en una guerra, ya no hay más, les venció
el enemigo, ¿no? O la última trinchera, ya no hay más. No se consigue corregir con este mecanismo la presión arterial, entonces se produce la muerte. Existe un tipo muy interesante de respuesta isquémica del sistema nervioso central cuando aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. A esta se la llama reacción de Cushing. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo está en el entorno del encéfalo. Y si aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, comprime los vasos nutricios encefálicos. Y por lo tanto, se produce una isquemia. A pesar de que la presión del individuo es de 100 milímetros de mercurio normal, por este incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo que comprime los vasos encefálicos, el encéfalo se torna isquémico. Esto lo reconoce el centro vasomotor y genera la reacción de elevar la presión arterial hasta que sea mayor la presión arterial que el líquido cefalorraquídeo. Perdón, si la presión es mayor que el líquido cefalorraquídeo, volverá a fluir la sangre a nivel del cerebro y desaparece la isquemia. Por lo tanto, en estas personas no hay necesidad de bajar su presión arterial. Lo que hay necesidad imperiosa es de bajar la presión del líquido cefalorraquídeo. Veremos ahora algunas características especiales del control nervioso de la presión arterial. Especiales porque decíamos que fundamentalmente está mediado el control nervioso de la presión a través del sistema nervioso autónomo. Aquí vamos a ver que en dos situaciones actúan los nervios y los músculos esqueléticos. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto aumentar la presión arterial. Ya lo hemos visto anteriormente, pero tal vez hay que mencionarlo de una manera más específica, y es el reflejo de la compresión abdominal. Cuando se estimulan los varos, receptores, quimios, etc., todos ellos, ¿no ve?, van a transmitir, además de esa información que va al aparato cardiovascular, también va información a los músculos esqueléticos, en particular a los músculos abdominales. ¿Para qué? Para que se produzca una contracción muscular. Si se produce contracción de los músculos abdominales, va a comprimir los reservorios venosos del abdomen. ¿Recuerdan cuando hablábamos de receptores específicos? Decíamos que el hígado 300 ml, el vaso 100, 150, grandes venas igual 300, etcétera. Más o menos el abdomen puede tener como reserva 1 litro o un poco más de sangre. Si se comprime esto, obviamente, aumenta el retorno venoso, aumenta gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Se ha visto que esta sí tiene importancia porque las personas que tienen los músculos esqueléticos paralizados tienen episodios de hipotensión mucho más frecuentes que el resto. Durante el ejercicio, obvio que el músculo esquelético, al contraerse, va a producir un aumento del gasto cardíaco, porque el territorio venoso se contrae, aumenta el retorno venoso, ¿no? Y lo que les decía, fíjense, dependiendo del tipo de ejercicio, la presión puede aumentar 130 hasta 130 o 160 o inclusive más milímetros de mercurio de presión. El hecho también, como comentábamos antes, de prepararse para el ejercicio, esta contracción abdominal ya aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco. La presión arterial no se mantiene como una línea recta durante los registros, sino que aumenta, disminuye de una manera muy discreta con cada ciclo de la respiración, aumentando y cayendo en unos 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe esta pequeña oscilación? A que las señales respiratorias
que van al centro de la respiración también rebalsan, se desbordan hacia el centro vasomotor, también aumentando y disminuyendo su accionar. Cuando se produce la inspiración, cae la presión en la cavidad torácica, por lo tanto, esta se vuelve más negativa y disminuye el retorno venoso. Y cuando comienza la expiración, ocurre lo contrario, ¿no ve? Va a aumentar más bien. Estos cambios de presión a nivel de los vasos torácicos también excitan los receptores que hemos mencionado, receptores de estiramiento tanto a nivel de los vasos como las aurículas. En realidad podemos decir que la presión arterial se incrementa ligeramente al inicio de la expiración y después en el resto del ciclo disminuye. Cuando la respiración es profunda, puede oscilar más allá de estos valores, inclusive a 20 milímetros con cada ciclo respiratorio. Pero además de estas ondas respiratorias, el registro de la presión arterial presenta ondas vasomotoras. Y estas ondas vasomotoras se debe a una oscilación de los sistemas de control reflejo. Oscilación de lo que hemos visto. Oscilación de los vasoreceptores, oscilación de los quimiorreceptores e inclusive oscilación de la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Estas ondas es la causa de la oscilación, la oscilación es la causa de estas ondas. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos de los quimiorreceptores, sube y baja por su oscilación, o de la respuesta isquémica, ¿no ve? Tal vez aquí es un poquito más fácil entender. Aumenta la presión arterial, se alivia la isquemia cerebral. Si se alivia la isquemia cerebral, ya no hay disminución de flujo al centro vasomotor y cae la presión arterial. Cae la presión arterial y nuevamente el encéfalo se torna isquémico. Si se torna isquémico, se excita el centro vasomotor, sube la presión arterial. Este incremento de la presión arterial alivia la isquemia. Si se alivia la isquemia, disminuye la presión arterial. Cae nuevamente isquemia y así de manera sucesiva, ¿no ve? Fíjense, aquí está, a 160, 200, 160, 200. Ese es el típico accionar oscilatorio de los sistemas de control reflejo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Hola. Bien. Parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, gracias, tengan buenos días y nos vemos el día viernes con regulación a largo plazo de la presión arterial. Tengan buen día, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Listo, Gracias, chao, doctor. hasta luego. Dime, Gracias, doctor. Hasta la próxima. no he oído bien, perdón. Hasta la No, próxima. solo le dije Ya, gracias, hasta doctor. luego. Listo, la gracias. Chao. Hasta luego. Tengan buen día.